Mi nombre es Ana María Castillo Moreno, nací en 1961 en Berlanga, un pueblo de la provincia de Badajoz, enclavado en plena Campiña Sur. Mis inicios en la literatura son desde bastante pequeña, porque desde bastante pequeña pues he desarrollado el gusto por la lectura y la escritura. En un principio, pues la lectura de los cuentos normales que leíamos las amigas en aquella época, los cuentos de cubierta blanda de la colección Azucena, de príncipes y princesas y niñas pobres a los que rescataba un príncipe encantado. También hice mis primeros pinitos como escritora de novelas del oeste, porque a mi padre, como era también costumbre por aquella época, le encantaban las novelas del oeste, que las alquilaban precisamente en las barberías. Y yo, como lo veía siempre leyendo novelas del oeste, pues yo también me enganché a leerlas y hice mis primeros pinitos en escribir en el papel de traza que él utilizaba para su trabajo. Como profesora de primaria, que ha sido y es mi trabajo, que ya pronto me voy a jubilar, pues he utilizado esta pasión mía por la escritura y por la lectura en los niños, porque he practicado con ellos mucho no solamente el cuento, sino también la poesía. Hay una máxima que leí en una ocasión, no sé, desconozco cuál es el autor, pero la voy a leer porque me marcó bastante y creo que es una máxima que deberíamos tener en cuenta no solamente los maestros, sino todos los adultos. Y dice así: si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental del adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Bueno, pues esta es una máxima que a mí me ha guiado y yo lo que he intentado ha sido transmitirla a los niños, ejercitarla con los niños a través de la escritura y de la lectura. ¿Qué es para mí la poesía? Pues la poesía para mí, lo primero que podría yo decir es que es una asignatura pendiente en la sociedad, porque la poesía no solamente es un género literario desde mi punto de vista, sino que es una actitud ante la vida. Yo soy partidaria de las reflexiones que hace María Zambrano en un estudio en el que compara filosofía con poesía, y María Zambrano dice que ser poetas con mayúscula es adoptar una actitud poética ante la vida. El poeta mira la vida desde otro ángulo, buscando quién sabe qué recónditos orígenes y qué anheladas respuestas. Yo tengo escrito 4 libros de poemas, escritos publicados. Algunos de mis poemas he tenido esa suerte de que han recibido algunos premios literarios. Y tengo un libro pendiente de publicar por la editorial Lastura. Comencé con la poesía también hace muchísimo tiempo, pues en la adolescencia lo típico pues era Gustavo Adolfo Bécquer, después ya empezaron Cernuda, Salinas, etcétera, y el amplísimo abanico de poetas que han existido y que existen. De todos ellos me he dejado enriquecer, porque la verdad es que todos aportan muchísimo. Hay una variedad grandísima de tipos de poesía para todos los gustos, y si alguien no lee poesía es porque realmente no se le ha inculcado desde pequeño, pero no es porque no haya un mercado bastante amplio. Hay mi último libro, editado por la editorial Vitruvio, con respecto a lo que decía antes de que para mí la poesía es una actitud ante la vida. Pues ese poemario
que se titula La música de las horas, termina con unos versos que dicen: escribir siempre, no para esculpir grandes piedras, sino para invocar a los ángeles. Eso en cuanto a mis inicios con la escritura, que fueron precisamente en poesía. Después también he escrito relatos y en el 2017 salió un libro de cuentos editado por Tau Editores que se titula La maestra cuenta cuentos. Salió en el 2017, pero los cuentos que están recogidos en este librito llevaban ya bastante tiempo escritos, porque yo los había escrito y se los había leído a los niños, con lo cual salieron con el aval de que a los niños de las distintas edades con los que yo experimenté, pues a todos ellos les gustaban. Una novedad también de estos libros y algo muy hermoso es que fueron ilustrados por dos alumnas que entonces cursaban sexto de primaria y ahora ya están, pues, alguna ha finalizado ya su carrera y está trabajando y otra la está finalizando. Estos cuentos que se llaman La maestra cuenta cuentos, pues conviven con valores como la honradez, la valentía, la generosidad, la gratitud, la protección de la naturaleza, pero siguen la línea de los cuentos de hadas o cuentos maravillosos, que son los que a mí más me han marcado, y además que yo pienso que este tipo de cuentos es el que más ayuda a equilibrar el sistema emocional del niño, porque responden a las eternas preguntas de por qué, el para qué, cuál es el sentido de la vida. En todos ellos el protagonista tiene que superar una serie de obstáculos que al final, con la ayuda de otros, consigue superarlo, con lo cual es un ejemplo también para los niños. En fin, que a mí el tipo de cuentos que a mí me gusta es este. Pero para entroncarlo con lo que es la vida real, pues la maestra que se encarga de contar cada uno de estos cuentos se llama doña Margarita, pues observa al inicio de cada día, al inicio de las clases, a los alumnos y si se da cuenta de que alguno viene triste y tiene algún problema, intenta encontrar en su memoria, porque sabe muchísimos cuentos, pues intenta encontrar en su memoria un cuento que le venga bien para ese momento. Así que todos estos cuentos tienen una moraleja, terminan con un pareado y para los niños también es una forma de leer y de divertirse. Esta primera colección tiene 4 cuentos, pero hay otros 4 que están pendientes también de ser publicados. Y ahora ya, después de escribir mucha poesía, he escrito muchísima poesía, de escribir relatos, de escribir cuentos para niños, pues me apetecía dar el salto a la narrativa de una forma más amplia, o sea, a la novela, porque me apetecía mucho contar una historia a través de más páginas, de tener yo todas las páginas que quisiera para desarrollar la historia. En la poesía, aunque al final sea también el poema una historia, pero todo está mucho más concentrado. Y se me ocurrió escribir esta novela, Tiempos convulsos, de la editorial OAC, que tiene como subtítulo España 1959-1980, apostaron por la paz, el amor y la dignidad. Esta novela, pues, se centra en un pueblo pesquero del País Vasco y está centrada en esas 2 décadas porque yo conocía y conozco a personas que estuvieron viviendo allí como emigrantes, otros estuvieron allí destinados temporalmente en distintos tipos de trabajo y también conozco personas que son autóctonas del País Vasco.
Y bueno, pues me quedé con los comentarios que ellos me hacían de cómo era la vida de difícil en aquellas épocas, las dificultades que tenían los inmigrantes para iniciar la convivencia con los autóctonos, todo el tipo de problemas que surgieron después con ETA, los problemas que había también en cuanto al paro, a las revoluciones en las empresas, cuando hacían las peticiones de subida de sueldo. O sea, fueron unas décadas muy convulsas y en el País Vasco pues adquirieron un carácter bastante especial. Por eso yo me decidí por que mi primera novela se centrara en estas 2 décadas y en este lugar, en el País Vasco, aunque luego acaba en Extremadura. Para ello realicé una serie de entrevistas orales, lo mismo en el País Vasco como en Extremadura, y también pues tuve que documentarme bastante pues a través de libros y de otra serie de documentos escritos que conseguí que llegaran a mis manos. Las entrevistas orales fueron maravillosas, siempre son mucho más atractivas que la documentación escrita, porque captas el alma también de la persona cuando está rememorando su experiencia. Luego lo que hice fue, pues claro, seleccionar toda esa documentación y ya pues disponerme a escribirla. Pero como yo no quería reflejar ningún sector concreto de la sociedad, sino que los quería reflejar todos, mis entrevistas las organicé de tal manera que entrevisté a personas que en aquellas décadas eran obreros, estudiantes, curas obreros, sacerdotes, maestros, personas que vivían en los caseríos, guardias civiles, policías nacionales, estudiantes, sindicalistas en la clandestinidad, comunistas en la clandestinidad, o sea, a muchísimos sectores de la sociedad, y que todos ellos tuvieran su propia voz. Así que el tipo de novela que surge de esta intención forzosamente tiene que ser una novela de tipo oral. Así que Tiempos convulsos pues narra las historias entrelazadas de personajes de distintas procedencias geográficas, diferentes ideologías políticas y religiosas, diferentes clases sociales, diferentes generaciones, ofreciendo una mirada distinta de la posguerra y de la transición españolas. Son tiempos confusos y tormentosos en los que nada es lo que parece. La novela refleja el ambiente político, religioso y cultural de esa época en España, la emigración, el PC, la clandestinidad, la lucha contra la dictadura, la gestación de ETA y el estallido de la violencia, así como el importante papel que tuvieron los movimientos cristianos apostólicos en la ayuda a los emigrantes y también en encauzar todas esas luchas y todas esas reivindicaciones que hubo en el mundo obrero. Es esta la razón por la que yo me he centrado en estas 2 décadas, precisamente porque fueron tiempos muy convulsos. La década de los 60 de una forma un poco más disimulada, pero ya la época de los 70 fue la explosión completa con el estallido de la violencia. En palabras del crítico e historiador extremeño Moisés Cayetano Rosado, dice que lo novedoso de esta obra de Tiempos convulsos
es algo poco tratado no ya por otros narradores, sino por ensayistas e investigadores de los fenómenos migratorios y nacionalistas, el papel de los movimientos obreros y de estudiantes cristianos en estos lugares conflictivos y de recesión demográfico-laboral, como fueron la OAC, la JOC y la GEC, dando cauce, voz y amparo a sus reivindicaciones y siendo germen creativo de partidos y sindicatos. Muchos de ellos terminaron precisamente en la CNT, en el Partido Comunista, en la ORT. Yo definiría a mi novela, Tiempos convulsos, como una novela pues, de historia contemporánea. Cada capítulo lleva un título y está enmarcada en un acontecimiento histórico relevante, histórico, político, social, pero realmente lo que a mí me interesa en cada capítulo es reflejar cómo vivía la gente corriente, cómo se enfrentaban al día a día, cómo los acontecimientos tan terribles que sucedían los zarandeaban de un modo cruel, cómo percibía cada uno esos movimientos. Por ejemplo, la visión de los guardias civiles y la policía nacional era de una manera, la visión del pueblo civil era de otra, la visión de los autóctonos vascos era una, la de los emigrantes era otra, cada uno tenía su propia visión, pero todos en esta novela tienen su propia voz. Todas y cada una de las vidas de estos personajes, que son bastantes, están relacionadas unas con otras de tal manera que todas influyen unas en otras y son muy importantes para llegar al final de la novela. A veces parece que el personaje se pierde o que una trama en concreto o un hilo de la trama en concreto parece que se pierde, pero luego vuelve otra vez a aparecer. Y en conjunto la novela lo que llega a formar es una especie de eso, de trama de tejido en la que no sobra ningún hilo, todos son necesarios. Yo la llamo también como una novela circular porque empieza con la emigración del sur, de Extremadura y de Andalucía, al norte, por razones de supervivencia, porque aquí en Extremadura y en Andalucía había poco trabajo y se pasaba muy mal, la gente pasaba hambre, y sin embargo luego al final de la novela hay una, podríamos decir también, emigración del norte hacia la parte sur, pero ya son por razones de supervivencia, porque peligra la vida. Vienen aquí buscando la paz. Esta novela está teniendo bastante éxito entre los lectores, que son los mejores críticos, pero también he tenido la suerte de que he recibido la crítica de algunos críticos e historiadores, pues que la han valorado bastante. Por ejemplo, tenemos a Manuel Pecellín Lancharro, que aquí en la contraportada aparece precisamente una reflexión suya, y Manuel Pecellín Lancharro dice que estamos ante una novela muy trabajada, bien documentada, de prosa ágil y cuidada, y los distintos personajes muy bien definidos. Una obra interesante, escrita además para un amplio y variado abanico de lectores a los que no dejará indiferente. Volumen con 500 millar de páginas donde da curso a sus indudables dotes narrativas, eso sí, sin renunciar al gusto por las palabras, a la voluntad de estilo que distingue a todos los poetas cuando se deciden por el relato. En efecto, lo primero que sobresale aquí es la calidad de su prosa ágil, casi todas las oraciones son simples y breves, sin coordinaciones o subordinaciones, y precisa, con abundancia de imágenes.
Yo esto sí lo he pretendido desde un principio, que la prosa fuera ágil, que a pesar de la densidad del contenido se leyera con mucha facilidad. Por eso precisamente las frases son cortas, abunda mucho el diálogo. No abunda la descripción, sí la hay, pero no abunda mucho. Y cuando utilizo la descripción, ahí, como dice muy bien Pecellín, pues sale mi vena poética, con lo cual se suaviza un poco pues la dureza de algunos párrafos. Otro crítico, profesor de literatura española, Antonio Salguero, dice que el libro mantiene la tensión narrativa sin forzar en ningún momento el discurrir de su relato de principio a fin, a pesar de su largo recorrido, y además lo hace con naturalidad y sin forzar en ningún momento el equilibrio de la narración. Es una obra de carácter divulgativo para todos aquellos lectores que quieran conocer el ambiente obrero que ella justamente describe. Y aquí quiero hacer hincapié, haciendo también referencia a lo que decía Manuel Pecellín, es una obra para un amplio abanico de lectores. Por ejemplo, entre ellos, pues no debería de dejar indiferente a los alumnos de las facultades de Ciencias Políticas, miembros de sindicatos, historiadores, investigadores. Todos ellos, si se sienten atraídos por el surgimiento y la evolución de los movimientos obreros cristianos, socialistas, comunistas, nacionalistas, etc., en el País Vasco. Tiempos convulsos es un libro imprescindible también para conocer lo que sucedió en aquella zona del norte de España, porque se ha ubicado desde un principio en el nivel intrahistórico. Ya dije que a mí no me interesaban los grandes personajes, sino las personas corrientes, cómo vivían el día a día. Es decir, se centra la obra dentro de la historia cotidiana de la gente común, que es la que hace la historia y en donde suceden los hechos que se configuran. Por último, tengo aquí también la reseña de Emilio Porta, escritor y vicesecretario de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, que dice: es difícil de una novela de más de 400 páginas que no sobre ni una sola línea. Es una novela realista y humanista que merecería ser una novela de culto, porque es imposible dejar de leerla ni un solo instante. Es imposible no llegar hasta el fondo en todas y cada una de sus páginas. En definitiva, no solo un gran libro, sino un libro indispensable, un libro que abre nuevas perspectivas y análisis de unos años convulsos en la historia de España, de los movimientos obreros y políticos de la época y más particularmente en el País Vasco. Un libro que nos habla también de amor y de amores, de sentimientos profundos, de reconciliación y perdón. Un libro lleno de imaginación y memoria que cautivará a todos los que tengan la suerte de leerlo. Pues yo estoy muy contenta, como es natural, con estas críticas, pero es que coinciden con lo que los lectores también me dicen. Lectores, lo mismo que no han vivido en aquella época, que son menores de 40 años y no han vivido en aquella época, y a los que les ha interesado bastante, y para los que no la han leído, digo que les pueden interesar mucho. ¿Por qué? Pues porque toda época surge como consecuencia de lo que sucedió en la anterior. Entonces, si conocemos estas 2 décadas tan importantes, sabremos cuál es el proceso que se siguió para llegar a la democracia que ahora tenemos, que podrá gustarnos más o menos, todo es mejorable, pero que no nos la han dado regalada, sino que ha costado mucho sacrificio, han costado muchas revueltas, muchas manifestaciones, han costado encarcelamiento, exilio, vidas, y eso es conveniente que la gente lo sepa y que los jóvenes lo sepan y lo valoren. Las generaciones pasadas tuvieron que pagar un precio muy alto.
Hay por ejemplo, en un blog, una manifestación de un chico bastante joven, de unos 20 años, que se apoda Chispa Roja, y es un joven de la Juventud de Unificación Comunista, en la que dice que está escrita de forma cercana y busca que podamos empatizar y comprender a los personajes. Y también saca a la luz la lucha de los movimientos obreros y jóvenes cristianos en la lucha contra el régimen franquista. Este joven, recuerdo que disfrutó mucho con una de las presentaciones que nosotros hicimos. Otro compañero que también puso una reseña en Facebook, me parece que fue, pues me hizo gracia porque publicó la foto de su suegra y ponía como subtítulo: mi suegra se está enganchando. Me emocionó una carta de una señora que vivió en aquella época, que tiene 92 años y se llama Carmen Campello, de Elche, que dice que no solamente ha leído el libro, sino que lo ha vivido, que ha revivido todo lo que pasó en aquella época. Cuántos recuerdos, cuántas experiencias vividas en nuestra carne. Tenemos tanto para contar. Se hizo lo que se pudo. Así y todo estábamos nuestros nombres en la lista negra. Estos movimientos, pues porque esta señora pertenecía a la OAC, pues sí, estaban en la lista negra, eran muy molestos para el franquismo. En general, yo creo que esta obra debería leerse y debería haberse escrito, aunque no lo hubiera escrito yo, por cualquier otro, porque ya digo que es muy importante para comprender desde otro punto de vista diferente a como se nos ha contado hasta ahora, que no digo que no sea cierto, pero comprender los entresijos cotidianos de la gente del pueblo, de cómo vivieron aquellos momentos tan convulsos y cómo llegaron a la democracia, y cómo luego también se decepcionaron, porque uno de ellos me decía que en un principio toda la izquierda estaba unida en contra de la dictadura, y sin embargo, cuando ya se consiguió la transición, pues empezó el quítate tú que me pongo yo, y ahí ya todo empezó a politizarse. Y bueno, pues esa unión que había en el pueblo para derrocar la dictadura, pues de alguna manera se perdió. Hay un párrafo con el que voy a terminar, y es que en esta novela yo le quiero dar un papel muy destacado a las mujeres. Aquí hay en la novela 3 o 4 historias de amor apasionantes, entrelazadas como todo, unas con otras, y son las mujeres las que sostienen la novela. ¿Por qué? Pues mirar, porque el grupo de mujeres, todas ellas, desde el silencio, el dolor, la alegría, la renuncia, el trabajo, la intuición, el amor, la amistad, el compromiso con la verdad y la justicia, sostienen el desarrollo de los hechos, facilitan el encuentro de unas con otras, la apertura de miras, hacen posible que los conflictos se resuelvan felizmente y que, por muy terribles que sean los hechos ocurridos a través del arrepentimiento y el perdón, pueden acortarse distancias. Aunque el olvido sea imposible, sí se puede cicatrizar heridas y hacer posible la convivencia. Este es el mensaje, o uno de los mensajes principales de la novela. Yo invito a todos a leer Tiempos convulsos, editorial OAC, ya va por su segunda edición. No quedará a nadie indiferente. Es cierto que está contado desde un punto de vista distinto. Es cierto que hay muchos personajes reales, porque en realidad está basado en personajes reales y cualquiera se puede sentir identificado con ellos, y sirve para comprender cómo hemos llegado al momento actual. Ya a partir de esta novela, pues tengo en mi pensamiento, barajo varias temáticas, pero todavía no me he decidido por ninguna de ellas. Pero por supuesto
ya que se ha despertado el gusanillo de la novela, pues voy a seguir durante un tiempo con ella, aunque por supuesto tampoco voy a dejar aparcada la poesía, porque la considero que es bastante importante. Pues muchas gracias por su atención y nada, a leer Tiempos convulsos, y animo a los medios de comunicación a que nos den difusión a los autores que somos un poco menos conocidos, para que no nos quedemos en el camino. Gracias.